Shalom. Comenzamos el estudio de la parashá de esta semana que vamos a ver de saber qué significa encomienda. Vamos a estudiar en esta oportunidad la quinta línea que se encuentra en el libro de Levíticos en el capítulo 8 del versículo 14 al 21. Aquí vamos a ver donde Moshe ya había instalado en el sacerdocio Aarón en presencia de toda la asamblea. Entonces aquí estamos viendo también que todas las parashot están unidas, se entrelazan entre sí, y vamos a seguir entonces estudiando acerca de las ofrendas en el tabernáculo. En Levítico capítulo 8 del versículo 14 dice: Entonces trajo el novillo de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Entonces aquí vemos que Hashem manda a Moshe a transmitir a Aarón y a sus hijos sobre sus obligaciones y derechos como Coanim. Entonces los sacerdotes que ofrecen los corbanos, las ofrendas, estas eran ofrendas animales y vegetales en el santuario. Entonces, entendiendo que los sacrificios y el significado de ellos en el templo no solamente son medios didácticos o audiovisuales por medio de los cuales Moshe le dio a conocer tanto a Aarón y a sus hijos. Le dio a conocer de una forma hablada, explicándole, y también de una forma didáctica, mostrándole cómo tenían que hacer los sacrificios. Entonces, por estos medios, Hashem muestra al hombre las verdades sobre la gravedad del pecado, sus consecuencias mortales, y también le muestra la justicia y la misericordia de él. Sino también son medios para conectarse espiritualmente con el sacrificio eterno del Mesías en Yeshua. Así que el judío que presenta su sacrificio en el templo según las reglas se apropia automáticamente de los beneficios del sacrificio del Mesías Yeshua. Esto es lo que Hashem mandó hacer. O sea, todo el asunto de la consagración era el plan de Dios, no el plan de Moisés. En cierto modo, este era un plan extraño, por decirlo de una manera, pero era el plan de Dios para el proceso de consagración. ¿De quiénes? De Aarón y de sus hijos. Esta no era una ceremonia para cualquiera de Israel. Había ceremonias de consagración especiales disponibles para cualquiera, como el voto nazareo, que muy bien lo explica en el libro de Números capítulo 6, pero esta ceremonia era para los sacerdotes, para Aarón y sus hijos. Entonces Moisés hizo acercarse. En los sagrados ritos de consagración se nota que Moisés actuó. Es verdaderamente algo fascinante de poder ver a Moshe en otra función en la cual no la habíamos visto antes. ¿Cuál era esa? Las funciones del oficio sacerdotal. Aunque no haya sido designado permanentemente para ello, la explicación es que actúa como si estuviera en el lugar mismo de Dios. Dios, a través de su siervo, ungió al tabernáculo y a los sacerdotes. Aarón debe pasar por este proceso de consagración sometiéndose a las ordenanzas de Hashem para poder ministrar delante de él. Es preciso ser proféticamente restaurado en tres áreas que son parte del hombre. Por ejemplo, el cuerpo, el alma y el espíritu, para estar en condiciones de ministrar y ser aprobado. Desde el versículo 14 al 17 del capítulo 8, el sacrificio de la ofrenda por el pecado. Aquí vemos que Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Cuando Aarón y sus hijos ponían sus manos sobre la cabeza del becerro, transferían simbólicamente su pecado al becerro. La palabra hebrea significa más que colocar ligeramente las manos, era presionar fuertemente sobre la cabeza del becerro. Venían cada uno y se apoyaban en la víctima, transfiriéndole su carga, lo que significaba la aceptación de su sustitución, su alegría de que el Señor, en este caso el Eterno, aceptara a esa víctima en su lugar. Cuando ponían sus manos sobre el becerro, hacían una confesión de pecado. Como estos antiguos sacerdotes, cada creyente solo puede ser consagrado a Dios a través de un sacrificio. Nuestra consagración debería ser mayor porque fue hecha a través de un sacrificio mucho mayor, el sacrificio del propio Hijo de Hashem, o sea, de nuestro Adón Yeshua HaMashiach.
Y Moisés dice que tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. El altar era santificado con la sangre de sacrificio por el pecado, y lo mejor del animal era quemado ante Hashem. Aarón, versículos 18 al 21, es sacrificio del holocausto. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Como el sacrificio por el pecado que lo precede, el holocausto, también recibía simbólicamente los pecados de los sacerdotes, y ellos imponían sus manos sobre la cabeza del animal y confesaban su pecado. Esta demostración de compromiso total con Hashem solo se producía después de los 3 primeros aspectos de la ceremonia, que era la limpieza, la unción y expiación. Sin que estas cosas se establezcan primero, no podemos entregarnos realmente a Dios. Esto nos recuerda que los fundamentos mismos de los sacrificios son sumamente santos y abarcan gran cantidad de detalles elevados. Cuando el pueblo no lleva su sacrificio con la intención correcta, entonces Dios no los acepta. La Torá nos enseña, y así el Midrash, que nos dice que resalte que la relación entre la corrección de la persona y su honestidad es vital para su buena relación con Hashem. Hemos percibido además a nivel psicológico una tendencia nefasta a tratar de desvincular al hombre social de su trascendencia como un recuerdo del verdadero camino a Hashem. Esta sesión semanal nos hace retraernos al núcleo de una buena relación del hombre con Hashem, así como lo expresó el rey David, que dijo: ¿quién subirá al monte del Eterno y quién se erguirá en su sagrado monte? El que tiene sus manos limpias y su corazón puro. Hay una tensión entre el aspecto físico y el aspecto espiritual del hombre. El consejo de Rabbi Ismael es llevar la batalla a su propio campo. El Rebbe de Kotz una vez comentó sobre este pasaje en el Talmud: no piense por un segundo que el Yetzer Hara, o sea, el instinto del mal, no está esperando por ti en la casa de estudio también. O sea, la única diferencia que el consejo de Rabbi Ismael te da es la ventaja de estar en tu propio campo. El rol del hombre en este mundo es elevar lo físico. Para facilitar esto, la mente del hombre, la cual es el corazón en su espiritualidad, y de acuerdo al Rambam de su Selem Elohim, debe quedar puro, pensante y espiritual. Lo insidioso de los pensamientos o fantasías de pecado es que lo físico animal ha tenido dominio sobre lo espiritual, y la batalla es perdida antes de que haya comenzado. Entonces, el templo, como hemos visto en la última parashá, es un lugar donde el hombre errante es rehabilitado. La ofrenda por el pecado, así como la examinamos la semana pasada, ayuda al hombre cuando él ha hecho un pecado. Entonces aquí la ofrenda olá, la cual es descrita al comienzo de la parashá de esta semana, que es Tesá, es traída por el pecado de. Así como todo el animal es consumido por el fuego, los pensamientos del hombre deben ser encaminados hacia la redirección de todas sus energías mentales totalmente hacia Hashem. Simón Bar Lohai enseñó que la olá es traída por Jihur Jaleb, o sea, esto significa el pensamiento del corazón. Esta idea es explicada en el Talmud de Jerusalén, que dice que la olá trae capará, o sea, expiación para los pensamientos del corazón. Estos dos pasajes nos enseñan que pensamientos pecaminosos del corazón necesitan perdón. Después de todo, vivimos en una sociedad que perdona el comportamiento consensual entre adultos. Ciertamente los pensamientos de uno son privados y no surge ningún pecado o daño si uno tiene meros pensamientos. Pero aquí nosotros tenemos la enseñanza opuesta. Simples pensamientos pueden ser pecados, y es por eso que el perdón es necesario. La idea de que los pensamientos deben ser controlados en una idea muy básica encontrada en el 3er capítulo del Shema, que nos dice: y será para ustedes los tziptzim
y lo verán y recordarán todas las voz de Dios y las harán y no se desviarán en pos de vuestro corazón y en pos de vuestros ojos, en pos de los cuales se prostituyen. El Midrash comenta estas palabras diciendo que la ofrenda debe ser conforme a los principios de la Torá, cuáles son la pureza, la integridad y honestidad. En los sacrificios, al igual que las demás prácticas religiosas, lo que vale es el sentimiento moral por encima de todo. Por más noble que sea, el fin no justifica el pecado, puesto que el mérito no se mide por la cantidad, sino por la buena voluntad y por la intención. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña en esta quinta línea? Es acerca de los pensamientos. Es ahí donde apunta esta enseñanza en esta oportunidad para que cada uno pueda tener cuidado de sus pensamientos y también de lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, es ahí que cada día nosotros podamos hacer una ofrenda, ¿verdad? Una oración delante del Eterno, presentarnos tal como somos y por supuesto también pedirle perdón si en algo hemos errado. Yo creo que es aquí donde el Eterno nos está direccionando para llevar una vida más santa, una vida más llevadera en cuanto a todo lo que el Eterno ha dispuesto para cada uno de nosotros. Esto es lo que yo le quería comentar en esta quinta línea de nuestro Parashat Tefsá y espero que haya sido también de mucha bendición para cada uno de nosotros. Que el Eterno les bendiga. Shalom.